las consideraciones importantísimas para firmar o no los contratos depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación que nos permita llevar en tiempo, forma y con las condiciones adecuadas este producto. No vamos a poner vacunas a los nuevoleoneses que pongan en riesgo su salud y las vamos a regresar. Es lo correcto, es mi obligación, es mi deber cuidar la salud de ustedes y venían en mal estado. Tenemos la evidencia de Sinovac mismo que nos manden las pruebas de que la vacuna no pierde su potencia, puede estar hasta más de 7 días a 25 grados centígrados y sigue teniendo la misma potencia. Se ha comunicado a cada una de las entidades que no hay ningún problema para usar estas vacunas. Si insiste a nivel estatal que no lo quieren utilizar, bueno, pues hay mucha necesidad de vacuna y la podremos utilizar en otro lugar. La realidad es que la vacuna que ha llegado a Coahuila ha llegado a temperatura recomendada. Hoy lo que yo quisiera comentarles es que la Secretaría de Salud de Tamaulipas fija una postura con relación a esas vacunas que, si bien la Federación ha decidido que se pueden aplicar a las personas, la Secretaría de Salud se deslinda de toda responsabilidad de los efectos que esta vacuna pueda ocasionar o en quienes sean aplicadas. No tengo confianza, yo no me la aplicaría, yo no se la voy a aplicar a mi esposa, a mis hijos, a mis pacientes y mucho menos a los nuevoleoneses. A ver, hay mucha polémica al respecto de este asunto. Las vacunas tienen que permanecer a una temperatura, particularmente estas vacunas de Sinovac, pues deben de estar a una temperatura tal cual como lo indica el laboratorio, que es entre 2 y 8 grados centígrados. Sin embargo, algunas pues han llegado a 12, un poquito más, un poquito menos. Ante esta entrega de vacunas no a la temperatura correcta, evidentemente 12 grados no es que esté caliente, pero bueno, pues vacunas calientes, vacunas que no están a la temperatura correcta. Ante este asunto es muy interesante porque después de las denuncias de Manuel de la O, del secretario de Salud en Nuevo León, con el que hablábamos el día de ayer, comenzaron a difundir en el gobierno de la República que las vacunas sí soportan una mayor temperatura. De hecho, en un correo electrónico que le llegó al secretario de Salud de Manuel de la O, el de Nuevo León, de acuerdo a lo que nos decía el día de ayer, el correo le decía que hasta 14 días podían permanecer a 25 grados y de hecho 5 días las vacunas de Sinovac podían estar expuestas a 37 grados centígrados. Órale, eso es lo que dice el gobierno. Total que Nuevo León no va a poner esas vacunas. Estamos hablando de más de 4,600. Tamaulipas, el secretario de Salud de Tamaulipas, Molina Gamboa, también dice que no las van a utilizar. Son 28,800 dosis. El caso de Tamaulipas es mucho más grave porque son muchísimas más dosis. ¿Frente a qué estamos con estas vacunas que se entregan a temperaturas diferentes? Yo le aprecio mucho en esta mañana a la doctora Roselyn Lemus Martin que nos tome esta llamada telefónica. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, Luis. Buenos días. Oiga, ¿se pueden entregar vacunas un poquito más calientes de lo que deberían entregarse, por decirlo de una manera muy frívola? Técnicamente, de hecho, la CDC tiene pues un manual de cómo manejar las vacunas, ¿no? De hecho, ellos publicaron un manual. Y en el manual, y esto se sabe científicamente, que cualquier vacuna, no solamente las de COVID-19, pero cualquier vacuna en general, se tienen que guardar y estar guardadas propiamente a la temperatura adecuada desde que se producen hasta que se administran. ¿Qué pasa en este tiempo? Que si por alguna razón se sale de la cadena fría, la potencia de la vacuna sí se ve reducida y en cuanto se expone a una condición que no es la que se indica en el parámetro de la temperatura, ¿no? Y eso puede ser cualquier exposición al calor, exposición incluso al frío, o sea, que sea menos, o a la luz, etcétera, ¿no? Y una vez que ya se pierde la potencia, ya no se puede regresar a la potencia como estaba tal cual la vacuna, ¿no? Entonces, eso es del libro prácticamente, ¿no? Que cuando se expone una vacuna a una temperatura que no es la adecuada, se corre el riesgo de que se puede destruir la potencia de la vacuna, ¿no? Especialmente si tienen algún adyuvante, ¿no? Que en este caso, bueno, sabemos que las vacunas de virus atenuado, que es el caso de Sinovac, tienen adyuvantes. Uh-huh. Entonces, sí pueden perder la potencia.
Me llama la atención la flexibilidad de los datos manejados por el gobierno de la República con respecto a una vacuna. O sea, entiendo que tiene que estar con un grado de 8, ¿no? Digamos, es lo más caliente que tendría que estar esta vacuna, pero pues señalan que puede durar hasta 5 días a 37 grados. La verdad me sorprende eso. Pues quizás, bueno, los que producen la vacuna, ellos supongo que debieron haber hecho estudios al respecto, porque, por ejemplo, Pfizer, cuando fue el problema de la ultracongelación, ellos hicieron estudios termofísicos, fisicoquímicos, para evaluar si se podía conservar incluso a temperaturas más altas, ¿no? Y eso lo determinaron ellos, y determinaron que sí se podía conservar a temperaturas un poco más altas de la que se había establecido, que era menos 70, menos 80. Entonces, sí es responsabilidad de cada farmacéutica y de cada productor de vacunas evaluar esto físico-químicamente, y tendrían ellos que, que ellos están diciendo esto, otorgar al gobierno y a las personas que les están comprando las vacunas, a los gobiernos en este caso, pues los datos físico-químicos, ¿no? De si se pierde la potencia o no de haber hecho estas pruebas a diferentes temperaturas. ¿Estos datos son de alguna forma públicos? ¿Uno puede investigar no sé, el método o el paper de investigación de la vacuna de Sinovac y vienen ahí estos datos de hasta cuánto puede estar y cuánto tiempo puede estar a tal o cual temperatura? Técnicamente sí. El problema con las vacunas de China, desafortunadamente, ha sido que no ha habido pues tantos datos públicos, ¿no? Okay. Incluso pues sabemos que Sinovac, Sinopharm todavía no han publicado la fase 3, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? Que no hay tantos datos públicos como con otras vacunas, ¿no? Que sí hay, se han hecho públicos varios datos de seguridad y de eficacia, pero particular con estas vacunas no. Sería contactar directamente pues al fabricante, ¿no? Y el fabricante es el que tiene pues la responsabilidad, como lo menciono, de dar estos datos. Y si el gobierno lo requiere, tiene que dar estos datos. No se ha publicado fase 3, o sea, estamos en estos momentos poniendo vacunas que no tienen fase 3. Digo, la rusa al menos ya tiene esa fase 3 a la mitad, tengo entendido, ¿no? Pero ya al menos una parte. Sí. O sea, sí es que sí tienen la fase 3, realizada, pero no se ha publicado la fase 3 como tal, ¿no? Okay. Rusia lo publicó, pero las vacunas chinas sí tienen la fase 3, pero no se han publicado. Doctora, finalmente, dígame algo. Tiene que ver con otro tema, pero a mí me brinca mucho, sin un afán necesariamente ni político, ni peyorativo, ni nada, pero pues creo que la recomendación sigue siendo que si tienes COVID te quedes en tu casa, ¿no? O sea... Sí, definitivamente sí. Sobre todo, bueno, si alguien está diciendo que todavía contagia, obviamente, pues lo ideal es quedarse en casa, o si sale uno, bueno, por lo menos usar cubrebocas, ¿no? Pero... Doctora Roselín Lemus Martín... Sí. El subsecretario Gatell, bueno, ayer no cumplió con lo que él mismo decía, ¿no? Entonces sí, definitivamente si tú tienes COVID, si tienes una infección activa en los días donde todavía puedes contagiar, quedarse en casa, es la recomendación. Doctora Roselín Lemus Martín, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos al habla si nos permite, doctora. ¿Doctora? Se cortó de pronto ahí. Bueno, estábamos terminando. Mil gracias a la doctora Roselín Lemus Martín. Ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford. Mil gracias a la doctora Roselín Lemus Martín.